¿Sal? ¿Azúcar? ¿Buriles? ¿Polvos de mica? Vamos a jugar con las texturas. A veces queremos hacer una pieza rápida, sencilla, resultona, que no nos cueste demasiado trabajo y que no por ello sea menos interesante. Y eso es lo que os traigo hoy en este vídeo. Así que id a la despensa a coger sal de diferentes grosores y azúcar porque vamos a jugar con las texturas. Comenzamos poniendo sal a nuestra pieza. Usaremos dos tipos de sal, la de mesa y la gorda. Con ellas conseguiremos un patrón variado y más orgánico que si solo usáramos un tipo. Preparamos una lámina de color negro en la posición más gruesa de la máquina de pasta y espolvoreamos sal fina encima de ella. Colocamos un papel de horno y bruñimos para que los granos de sal entren en la arcilla. Añadimos un poco de sal gorda y volvemos a bruñir. Vamos alternando la sal de mesa con la gruesa hasta que tengamos el patrón que nos gusta. Colocamos la plantilla con la forma que queremos sobre la lámina o usamos un cortador que nos guste y cortamos. Con el dedo redondeamos los bordes y refinamos la forma con la cuchilla. Ponemos las piezas sobre un vaso para dar un poco de curvatura y horneamos. Como luego vamos a volver a cocer, con un tiempo de 20 minutos a 130 grados será suficiente. Una vez pase este tiempo y con la pieza aún caliente, la metemos en un cuenco con agua. Y la sal se disolverá dejando ver el patrón que se asemeja muchísimo al de la lava. Por haber bruñido tenemos una superficie lisa, pero además hemos conseguido que la textura que ha dejado la sal tenga diferentes profundidades, dándole un aspecto muy real. De esta manera hemos conseguido imitar la lava en apenas unos minutos. ¿A qué era muy fácil? Ahora vamos a usar azúcar para realizar la textura. En este caso usaremos papel para hacer una reserva y que el acabado final presente un bandeado. Pero además echaremos mano de la técnica de backfilling para darle otro aspecto a la textura. Hemos cortado unas tiras curvas de papel que colocamos paralelas unas a otras dejando un espacio entre ellas. El color que he usado es el oro rosa de los Metallic de Cernit. En la descripción tenéis más información. Espolvoreamos el azúcar sobre la lámina y a la hora de bruñir lo hacemos suavemente sobre las partes que no tienen papel para no dejar la textura de este sobre la arcilla. Ahora levantamos las tiras y bruñimos normalmente. Cortamos las formas, redondeamos los cantos y colocamos sobre un vaso para hornear. 20 minutos a 130 grados. En la pieza en la que hemos usado azúcar para dar textura vamos a utilizar la técnica del backfilling, que consiste en rellenar los huecos utilizando una arcilla muy blanda, prácticamente parecida a chicle, y que posteriormente hornearemos, lijaremos y puliremos. Así que vamos a mezclar el color de nuestra elección con unas gotas de Magic Mix para convertir la arcilla en un chicle. Como es una cantidad muy pequeña la que necesitamos, mezclaremos con las manos. Es un proceso que apenas lleva un par de minutos.
Con este chicle ya hecho, pasamos a rellenar los huecos dejados por el azúcar. Limpiamos con una cuchilla y una espátula, retirando todo el exceso y comprobando que todos los huecos están llenos. Cuando todo esté cubierto, limpiamos bien con una toallita húmeda y metemos al horno 20 minutos a 130 grados. Luego lijaremos y puliremos. No olvides que tengo disponible en el canal un vídeo sobre el lijado y el pulido. Vamos a hacer texturas ahora usando un buril de punta de bola. Hacemos una lámina con el color que nos guste. Yo he elegido oro y verde de los Metallic de Cernit. Con el buril iremos presionando la lámina repetidamente para hacer un patrón que recuerda al que se hace en joyería con martillo sobre una plancha de metal. Cortamos 2 círculos usando un cortador y seguimos dando textura con el buril en toda la superficie, incluyendo los bordes. Ahora quitamos el centro con otro cortador más pequeño y terminamos de dar textura. Como queremos aportar un extra de textura visual, pondremos una capa de polvos de mica sobre las piezas. Basta con esparcir el polvo con los dedos y refinar la textura con el buril. Para hacer el montaje final de la pieza, vamos a colocar los discos a los que les hemos dado textura con los buriles sobre las piezas de azúcar y sal. Colocamos una fina capa de Cernit Glue y situamos los círculos encima. Con el buril adherimos bien las piezas y horneamos. Ya solo nos queda montar las fornituras. Hemos optado por el montaje más simple, que consiste en poner una anilla y el gancho de pendiente. Aquí tenemos todas las piezas que hemos hecho. La de imitación de lava con sal, la de azúcar y backfilling, y la última en la que he usado backfilling y sal, pero en tonos blancos y negros. Fijaos cómo las texturas de sal y azúcar son muy similares, pero la de sal es más angulosa y dura, mientras que la de azúcar es bastante más redondeada. ¿Y para qué podemos usar toda esta información? Pues la vamos a utilizar para dar coherencia a nuestros diseños. Por ejemplo, si vamos a realizar una pieza que queremos que resulte más armónica, suave, menos contrastada, más delicada, pues usaremos azúcar para dar textura. En cambio, si tuviéramos una pieza con colores más contrastados, con la que quisiéramos enviar un mensaje más vibrante, fuerte, dinámico, entonces utilizaríamos la sal para dar la textura. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.